Hola, hola, mis queridísimos adictos al romance, al drama, a las confidencias y a todo aquello que hace latir el corazón con fuerza. Les doy la más efusiva bienvenida a este, su canal predilecto, el lugar donde desmenuzamos las historias más candentes del mundo del espectáculo, donde el chisme jugoso es nuestro pan de cada día y, por supuesto, donde nos perdemos en el universo de esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Soy y estoy aquí, lista para ser su guía en este laberinto de emociones, especulaciones, teorías y, por qué no reconocerlo, un poquito de esperanza, que nunca viene mal. Hoy vamos a sumergirnos de lleno, sin red de seguridad, en el fascinante y a veces tortuoso mundo de una pareja que nos ha tenido en vilo, al borde del asiento con el corazón palpitando a 1000 por hora. Nos han hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido y, en más de una ocasión, gritarle a la pantalla como si ellos pudieran escucharnos. Hablamos ni más ni menos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, exacto, esos dos. Los inolvidables protagonistas de Sen Kalkapm, Eda y Serkan, que, como en un sueño hecho realidad, lograron traspasar la barrera de la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del planeta, hasta que, bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. O al menos cómo terminó el primer capítulo. La pregunta que resuena con fuerza como un eco persistente en cada rincón de Internet, la interrogante que todos nos hacemos en secreto y que hoy, con ustedes como testigos, vamos a intentar desentrañar, es la siguiente: ¿Kerem suplica a Hande? ¿Está haciendo todo lo posible por recuperar el amor perdido? ¿Acaso sueña con volver a estar juntos, como en aquellos tiempos en que parecían invencibles? Prepárense, pónganse cómodos, porque este vídeo promete estar cargado de información exclusiva, análisis profundo, perspectivas frescas y, como siempre, una buena dosis de opinión personal, porque ¿qué sería de este canal sin mis reflexiones? Pero antes de aventurarnos en este océano de especulaciones, quiero pedirles un favor muy especial, un gesto que significaría el mundo para mí. Si por alguna extraña razón, todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos repletos de contenido sobre sus estrellas favoritas, los dramas más emocionantes que incendian la pantalla y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber para estar al día con el vertiginoso mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olviden activar la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se perderán absolutamente nada. Bien, ahora sí, con la formalidad cumplida y el ambiente cargado de expectativa, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Kerem y Hande fue, sin lugar a dudas, un cuento de hadas moderno, una de esas historias que nos hacen creer, aunque sea por un instante, en el amor verdadero. Se conocieron en el set de grabación de Sen Kalkapm, y la química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que podía cortarse con un cuchillo. Desde el primer instante sus miradas se cruzaron, sus sonrisas se entrelazaron y la magia comenzó a fluir. No pasó mucho tiempo antes de que la ficción se diluyera y la realidad tomara el control. Las fotos que compartían en sus redes sociales eran pura miel, cada imagen era un festín de amor, alegría y complicidad. Sus apariciones públicas destilaban una conexión tan profunda, tan genuina, que parecía imposible que algo pudiera romper esa burbuja de perfección en la que vivían. Viajes exóticos a destinos paradisíacos, miradas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras, sonrisas radiantes que iluminaban el mundo y eran, sin duda, la pareja del momento, el ejemplo a seguir, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero como suele suceder con las historias de amor en el mundo del espectáculo, la presión mediática, implacable y omnipresente, los horarios de trabajo imposibles, que les dejaban poco tiempo para disfrutar de su relación, y tal vez algunas diferencias irreconciliables, terminaron pasando factura. La noticia de su ruptura fue un baldazo de agua fría para sus millones de fans, que se negaban a creer que el amor que habían visto florecer en la pantalla y fuera de ella, se había extinguido por completo. Fue un golpe duro, una decepción que resonó en cada rincón del planeta. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, intentando sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Hande, enfocada en su carrera, ha protagonizado nuevos proyectos que la han consolidado como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía. Su belleza, su carisma y su innegable talento la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un ícono de la moda y una inspiración para muchas mujeres. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado, explorando nuevas facetas de su carrera y buscando proyectos que lo desafíen como actor.
Ha demostrado su versatilidad y su compromiso con su trabajo, participando en producciones de gran envergadura que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero volvamos a la pregunta que nos convoca hoy. ¿Kerem suplica a Hande? Bien, la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. No existe una confirmación oficial, una declaración pública, que nos asegure que Kerem está rogando por una reconciliación. Sin embargo, hay una serie de indicios, rumores persistentes y movimientos estratégicos que nos hacen pensar que la puerta no está completamente cerrada, que aún hay una chispa de esperanza que podría reavivar la llama del amor. Para empezar, la prensa turca, siempre al acecho, ha estado muy activa en este tema, publicando artículos y especulaciones sobre posibles acercamientos entre ambos. Se han reportado encuentros casuales, aparentemente fortuitos, en eventos públicos, mensajes enigmáticos en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas sutiles y, lo más interesante de todo, comentarios de fuentes cercanas a la pareja que sugieren que ambos aún se tienen mucho cariño, que el afecto no se ha desvanecido por completo. Es importante tener en cuenta que la cultura turca es muy diferente a la nuestra en muchos aspectos, y las relaciones personales se manejan con mucha discreción y hermetismo. Es poco probable que Kerem o Hande hagan una declaración pública sobre sus sentimientos o intenciones, por lo que tenemos que agudizar nuestros sentidos, leer entre líneas y analizar cuidadosamente las señales que nos dan, las pistas que dejan entrever. Uno de los rumores más persistentes, que ha cobrado fuerza con el paso del tiempo, es que Kerem se arrepiente profundamente de cómo terminaron las cosas. Se dice que él era más reacio a comprometerse a largo plazo, que le temía a la idea de un futuro juntos, mientras que Hande buscaba algo más serio, un compromiso sólido que les permitiera construir una vida en común. Ahora, después de un tiempo separados, Kerem se habría dado cuenta de lo que perdió, habría comprendido el valor de Hande y estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconquistarla. Otro factor importante a considerar es la reacción de los fans. La pareja tiene una base de seguidores muy grande, leal y apasionada, que sigue soñando con su reconciliación. Estos fans han creado hashtags ingeniosos, han organizado campañas masivas en redes sociales y hasta han lanzado peticiones online para que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Esta presión constante, aunque pueda ser agobiante en algunos momentos, también podría influir en la decisión de ambos, haciéndoles reconsiderar su postura y dar una segunda oportunidad al amor. Ahora, seamos realistas. Incluso si Kerem estuviera suplicando a Hande, derramando lágrimas de arrepentimiento y prometiendo cambiar, no hay garantía de que ella vaya a aceptar sus disculpas y volver a sus brazos. Hande es una mujer fuerte e independiente y con mucho carácter. No va a volver con alguien solo porque se lo pidan, ni por complacer a sus fans. Tendría que haber un cambio real y tangible en la actitud de Kerem, una demostración genuina de que está dispuesto a comprometerse, a poner las necesidades de Hande en primer lugar y a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Además, Hande también ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres desde su ruptura con Kerem. Aunque no se ha confirmado ninguna relación seria, estos rumores demuestran que ella está abierta a nuevas oportunidades, que no está esperando a que Kerem vuelva a su vida y que está dispuesta a seguir adelante. En mi humilde opinión, creo que hay una posibilidad real de reconciliación, pero no será un camino fácil. Kerem tiene que demostrar que ha madurado, que ha aprendido de sus errores, que está dispuesto a luchar por el amor de Hande y que está preparado para comprometerse a largo plazo. Hande, por su parte, tiene que estar dispuesta a darle una segunda oportunidad, a abrir su corazón nuevamente, pero sin dejar de protegerse, sin renunciar a sus propios sueños y sin comprometer sus propios intereses. La clave, como en toda relación, estará en la comunicación. Si ambos son capaces de hablar honestamente sobre sus sentimientos, sus expectativas, sus miedos y sus inseguridades, podrían encontrar una manera de superar sus diferencias, de construir una relación más fuerte, sólida y duradera. Pero si siguen jugando al gato y al ratón, escondiendo sus verdaderas emociones y dejándose llevar por el orgullo, la reconciliación será prácticamente imposible. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, análisis y reflexiones basados en la información que tenemos disponible. Nadie sabe realmente lo que está pasando entre Kerem y Hande excepto ellos mismos. Pero como fans, como admiradores de su trabajo y como testigos de su historia de amor, no podemos evitar soñar con un final feliz, con un reencuentro que nos devuelva la esperanza en el amor verdadero. Y hablando de finales felices, recordemos la magia que compartieron en Senkalkam.
La química era innegable, la historia de amor nos enganchó desde el principio y, aunque la serie terminó, el recuerdo de Eda y Serkan sigue vivo en nuestros corazones, como un faro que ilumina nuestros sueños. Quizás, solo quizás, esa magia pueda renacer en la vida real, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en una historia de amor aún más épica y memorable. Pero independientemente de lo que suceda, lo más importante es respetar las decisiones de ambos. Son personas adultas, inteligentes y capaces de tomar sus propias decisiones y de elegir lo que es mejor para ellos. Como fans podemos expresar nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro deseo de que vuelvan a estar juntos, pero sin presionar, sin juzgar y sin invadir su privacidad. En resumen, ¿Kerem suplica a Hande? No lo sabemos con certeza. Hay indicios que sugieren que sí, pero también hay obstáculos que dificultan la reconciliación. El tiempo, ese juez implacable, dirá si esta historia de amor tiene un segundo capítulo o si, por el contrario, ha llegado a su fin. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más comentadas, analizadas y seguidas de los últimos años, y que seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos adictos al drama. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo, entretenido y que les haya dejado pensando. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los posibles escenarios que rodean la relación entre Kerem y Hande. Hemos analizado la presión mediática, la influencia de los fans y los desafíos de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, innovando y ofreciéndoles contenido de calidad sobre sus estrellas favoritas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué consejo les darían? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Recuerden, el amor es un misterio, un enigma que a veces nos desconcierta, pero que siempre nos inspira. Y a veces las segundas oportunidades son posibles, son una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Así que mantengamos la fe, sigamos soñando con un final feliz para Kerem y Hande y recordemos que en el mundo del amor, todo es posible. Hasta la próxima.